Bueno chicos, retomando el tema de teoría clásica del filtrado, eh, vamos a dar continuación a toda lo que sería la teoría de parámetros imagen que presentamos en el tema anterior o en la clase anterior, ¿sí? Y vamos a dar lugar ahora a la posibilidad que tienen las redes escalera, como las que presentamos en la clase pasada, y que, como habíamos anticipado, van a comportarse como filtros cuando estas redes, ¿sí? Las redes elementales que den lugar a esta escalera, tengan una constante de atenuación, perdón, una constante de propagación compleja, alfa más j beta, que no solamente tenga atenuación, como habíamos visto en los ejemplos prácticos de la clase que tuvimos, donde justamente anulábamos beta y solamente considerábamos una constante compleja de propagación real que daba lugar solamente a atenuadores, que obviamente nos permitía el diseño de atenuadores adaptados, ¿sí? O de atenuadores que presentaban niveles de adaptación de impedancias en ambos puertos, ¿sí? Esa posibilidad de lo que llamamos el salto de impedancia. Acá vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Pero para filtros, y en concreto no vamos a empezar a plantear filtros, digamos, donde haya saltos de impedancia, ¿sí? Vamos a plantear filtros, ¿sí? Donde los filtros se encuentran adaptados en ambos extremos y a una impedancia característica, ¿okay? Conviene recordar que un concepto que vimos de impedancia característica era justamente cuando una red elemental que daba lugar a nuestra red escalera, como la que vemos en la derecha, en el diagrama de la derecha, era justamente simétrica. En ese caso, las impedancias imágenes en ambos puertos coincidían y daban lugar a la impedancia característica, ¿sí? Muy bien. También conviene recordar que justamente el cuadrado de esa impedancia característica tenía que ver con el producto de dos impedancias, lo que llamamos impedancia a circuito abierto, ¿sí? Que podía medirse en cualquiera de los dos puertos, dado que justamente iban a hacer lo mismo, impedancia medida en el puerto 1 con el puerto 2 en circuito abierto, y impedancia en cortocircuito en el puerto 2 medida en el puerto 1, ¿no? Es decir, esas impedancias de entrada, que las podemos medir en el puerto 1, pero perfectamente pueden medirse en el puerto 2, como dijimos, por simetría de la red, el producto daba lugar al cuadrado de la impedancia característica, ¿sí? Es decir, que también esta expresión la van a encontrar en la bibliografía justamente con la raíz de ZA por ZC. Me saco de encima el subíndice porque justamente puede medirse en cualquiera de los dos puertos. Es igual de general. Muy bien. Esta impedancia característica es ciertamente importante, ¿sí? Es ciertamente importante porque justamente lo que nos está hablando es de ese nivel de adaptación que nosotros queremos lograr. Es decir, que si nosotros de alguna forma logramos en este punto tener igual impedancia característica en ambos sentidos, basta con que RG sea igual a la impedancia característica y que RL sea igual a la impedancia característica, para que la red escalera a la que da lugar nuestra concatenación de redes elementales simétricas justamente esté toda adaptada. Y recordemos que esto lo hacíamos justamente para llegar a la condición de máxima transferencia de energía. ¿Okay? Esa condición era una condición sumamente útil en sistemas de alta frecuencia, donde la adaptación era crítica, en sistemas de alta potencia, donde justamente transferir la máxima potencia de energía era mandatorio. Cualquier corrimiento de ese punto de trabajo implicaría que el excedente de energías, que podría ser brutal o podría ser perjudicial para algún sistema, deba disiparse en lugares donde justamente no queremos disiparlos. Nosotros tal vez queremos que toda la energía se propague por la antena de irradiación y no quisiéramos que nada de esa energía tenga que disiparse en una red o disiparse en el generador mismo, por cuestiones de gran cantidad de manejo de energía. Y en otras aplicaciones, por ejemplo, donde justamente la máxima transferencia de energía traía aparejada
la maximización de otras cuestiones a optimizar, como por ejemplo la relación señal-ruido. Es decir, que el criterio de máxima transferencia de energía por lo general está asociado a otras situaciones óptimas de trabajo de los sistemas eléctricos y electrónicos, que no siempre son el trivial, que es justamente transferir la máxima transferencia lograr la máxima transferencia de energía, como acabamos de decir. Entonces, entendemos que este tipo de criterios y este tipo de aplicaciones son ciertamente muy útiles en diferentes dominios de la electrónica, ¿sí? Del diseño de redes electrónicas. En consecuencia, este tipo de metodologías es particularmente útil y casi prohibitivo o mandatorio en ese tipo de dominios, ¿sí? Así como en teoría moderna no teníamos en cuenta el nivel de impedancia, en estos casos el nivel de impedancia es ciertamente algo de las cuestiones definitorias, destacables y definitorias, ¿sí? Entonces, entendiendo que nuestros objetivos de diseño van a ser el nivel de impedancia, es decir, la impedancia característica de nuestra red, uno de ellos va a ser ese, vamos a empezar a plantear conceptualmente cómo podemos dar lugar a esta red escalera. Entonces, seguramente ustedes recordarán que esta red escalera podía obtenerse a través de dos redes circuitales perfectamente equivalentes desde este punto de vista, de esta finalidad de lograr esa red escalera, ¿sí? O bien podríamos lograrlo mediante una T, ¿sí? Donde habíamos definido a la T simétrica de esta manera, o también podíamos lograrlo mediante una red pi, donde justamente si queríamos dar lugar a la misma red escalera, luego de interconectar tantas como quisiéramos de estas redes, lo que tendríamos que lograr para justamente llegar a una red escalera Z1, Z2, como la que vemos ahí arriba, es que justamente el elemento serie sea Z1, ¿sí? O lo que es igual I1, mejor para hablar de una red pi, su cercanía con los parámetros admitancia, y esto podría ser 1 sobre Z1 justamente, o también el elemento en derivación que sea I2 sobre 2, o lo que es igual a 2Z2, ¿sí? Cualquiera de las dos formas de llamarlo es igualmente razonable. Sí, entonces venimos considerando todo esto como admitancias, como impedancias. Podemos pensar que esto va a ser o Z1 o lo que es igual 1 sobre I1. Ahora sí, esto tiene un poquito más de sentido, dado que justamente venimos llamando todo como impedancias. Entonces, dado que venimos refiriéndonos a mayormente impedancias, vamos a decir que justamente la Z característica de esta red, ¿sí? No necesariamente tiene que ser la Z característica de ella, de esta otra red. Sí, justamente podemos decir que la constante de propagación de ambas redes, ¿sí? va a estar compartida. ¿Por qué? Porque dan lugar a la misma red escalera. Muy bien. Entonces, anticipando un poco y trayendo algún resultado que ya conocíamos, sabíamos que ambas redes, como dan lugar a la misma red escalera, necesariamente tenían la misma constancia compleja de propagación, pero no así sus impedancias características. Por eso es que a esta la definimos Z característica T y a esta Z característica pi, ZOT y ZOpi, como la venimos usando habitualmente. Obviamente lo mismo de este otro lado y lo mismo de este otro lado, ¿sí? ZOpi, ZOT. Muy bien. Dicho esto, ¿sí? Y dado que justamente estaban ambas relacionadas, tenemos que recordar que justamente ZOT, del mismo modo que dijimos antes, lógicamente iban a ser la Z a circuito abierto multiplicada por la Z en cortocircuito. Y también, dada justamente esta definición de Z1 y de Z2, de los elementos circuitales de la red simétrica, habíamos dicho que también era justamente Z1 por Z2 más Z1 al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Estos son resultados que ya habíamos calculado. Bien. Luego la ZOpi, al estar relacionada con la ZOT, habíamos dicho que justamente ZOpi
por Z o T iba a ser igual a Z1 por Z2. Y en consecuencia, Z o pi la podemos definir en función de Z o T, justamente como Z1 por Z2 sobre Z o T. Y esto es algo así como Z1, Z2 sobre la raíz de Z1, Z2 más Z1 al cuadrado sobre 4. Estos son resultados que hemos calculado en la clase anterior. También habíamos dicho que justamente Z o pi, o 1 sobre Z o pi, podía recordarse muy fácilmente como I o pi y como justamente la misma función dual de Z o T. Dado que justamente habíamos demostrado que I o pi es del mismo modo, podemos decirlo como IA por IC, es decir, la admitancia en cualquier puerto medida en el otro puerto a circuito abierto y la admitancia en cualquier puerto medido en el otro puerto en cortocircuito. Por la propiedad de simetría son las mismas en cualquiera de los dos puertos. Pero también podíamos calcularla por dualidad respecto de Z o T, ¿sí? Es decir, tenían la misma forma matemática, nada más que justamente una era la admitancia, ¿sí? Y era el recíproco de la Z o pi, de esta misma Z o pi que definimos acá en función de las impedancias, ¿sí? Es decir, de Z1 y de 2Z2. Pero también podríamos hacerlo en función de una supuesta I1 y una supuesta I2 sobre 2 que tendríamos en los brazos en derivación, como bien mostramos en esa red y como bien vimos en la clase anterior. Y eso era justamente I1 por I2 más I2 al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Esto ya lo explicamos, lo discutimos ampliamente en la clase pasada, así que no vamos a detenernos sobre esto, vamos a tomarlos como resultados para continuar a partir de aquí. Entonces, pongamos por ejemplo que nos quedamos con la red T, por empezar a analizarlo. Es indistinto, es absolutamente el mismo análisis, no va a cambiar en absoluto y obviamente vamos a terminar en la misma red escalera, que vemos ahí con la que iniciamos esta clase. En consecuencia, quedarnos con uno o con otro ya vemos que es una arbitrariedad. Vamos a dejar que pase el tren. Aprovechamos para tomar un mate. Entonces, si nos quedamos con la red T, ¿sí? Con la Z o T, podemos ver que justamente Z o T, ¿sí? Buscando un poco la misma factorización de ZA por ZC, es decir, de Z abierto por Z cortocircuito, ¿sí? Podemos pensar que justamente la Z o T iba a ser Z1 por Z2 por 1 más Z1 sobre 4 Z2. Fíjense que esto solo es una forma de factorizar. De ninguna manera podemos decir que este factor y este factor son ZA y ZC. No es la idea tampoco, ¿sí? Pero sí es un poco por guiar el análisis. ¿Por qué esto nos va a servir para guiar el análisis? Por lo siguiente. Vamos a pensarlo en términos de ZA y de ZC. Un poco para justamente entender la naturaleza de Z o T. Si nosotros entendemos tanto con estos dos factores, o con ZA y con ZC, entendemos que justamente el producto de dos números complejos, como son Z1 y Z2, ¿sí? Si Z1 y Z2 son dos números complejos, lógicamente el resultado va a dar un número complejo. Ahora, si Z1 y Z2 ya no son solamente complejos, sino que son imaginarios, es decir, son de alguna forma una partecita del conjunto de los complejos, es decir, que sean imaginarios, estamos imponiendo una restricción muy fuerte sobre esta red. Es decir, si fuesen complejos, estaríamos obligados a decir que esta red, ¿sí? Escalera Z1 Z2 sería una función de excitación RLC. En cambio, si decimos que son imaginarios, estamos diciendo que es estrictamente una función reactiva, es decir, una red no disipativa. ¿Okay? Eso justamente es porque Z1 y Z2 van a ser reactancias puras. Es decir, Z1 y Z2 van a pertenecer al conjunto de los números imaginarios. En consecuencia, si son dos números imaginarios, cabe la posibilidad de que este factor,
¿sí? O mejor dicho, tanto la Z, tal vez se ve mejor como la Z en corto y la Z en circuito abierto. La Z en circuito abierto, la Z en corto de esta red T necesariamente va a ser una asociación serie y paralelo de reactancias imaginarias. En consecuencia, también ZA y ZC van a pertenecer al conjunto imaginario. Esto es ZC, perdón. Esto es ZC. Pertenecen también al conjunto de los imaginarios. Y en consecuencia, lo que vamos a tener son dos posibilidades, van a ver, que justamente el resultado del radicando, es decir, que ZA por ZC sea, es decir, que esto recuerden que es el radicando, ¿sí? Y esto es lo que da lugar a nuestra ZO, y en nuestro caso particular a la ZOT, porque decidimos arbitrariamente ir por el caso de la red T. Es decir, que si el radicando son dos números imaginarios, tenemos un producto, lo que podemos tener, ¿sí?, exclusivamente es algo de esta forma: XA por JXC. ¿Sí? Es decir, podrían ser perfectamente las dos reactancias de la misma naturaleza, y fíjense que esto daría lugar a ¿qué cosa? Daría lugar a J por J a menos 1, ¿sí? A menos 1 por XA, XC, todo raíz de esto, y esto lógicamente va a ser igual a J raíz de XA, XC. Es decir que ZOT, ¿sí?, pertenece también a los imaginarios. ¿Okay? Nada muy sorprendente. Podríamos pensar también que estemos hablando de menos J, ¿sí? Menos J, vamos a poner acá un O, y decir que acá menos J XA por menos J XC, perdón, no de XC, de cortocircuito, también son de la misma naturaleza, y en consecuencia vemos que justamente J por J es menos, menos por menos es más, y en consecuencia logramos lo mismo, que justamente ZOT siga siendo un número que pertenece a los imaginarios. Es decir, esto es cuando X, mejor dicho, ZA y ZC son de la misma naturaleza reactiva. Es decir, capacitor, capacitor, inductor, inductor. Obviamente esto no funciona en el sentido de que nos da como una Z característica una reactancia. Y si nos da una reactancia, como justamente nosotros buscamos adaptarnos a una resistencia que de alguna manera es un número real, ¿sí?, de ninguna manera podremos sacar o lograr la condición de máxima transferencia de energía. Estaríamos muy lejos de hacerlo. Es decir, toda la potencia activa de alguna forma terminaría disipándose en RG, es decir, que no podríamos absorber nada de la potencia activa, ¿sí? Entonces estamos en un problema cuando justamente ZO se comporta como una reactancia. Luego, si no fuese este el caso, es decir, si tuviésemos naturalezas opuestas, es decir, si tuviéramos, por ejemplo, menos J XA por J XC, vemos acá claramente, ¿sí?, vemos acá claramente que justamente J por J me da menos, menos con menos me da más, y acá tenemos, ¿sí?, que ZOT sí es una raíz de XA, XC, y esto ciertamente pertenece a los números reales. Del mismo modo, si intercambiamos el signo, es decir, si XC es de otra naturaleza que XA, si siempre y cuando sean de distintas naturalezas, tendremos una ZOT que también pertenece a los números reales. Es decir, que si ZOT pertenece a los números reales, estamos en condiciones de lograr máxima transferencia de energía. Estamos en condiciones de lograr adaptación con nuestro generador y con nuestra carga. En los otros casos no.
Ahora, el asunto es el siguiente. Si nosotros nos adaptamos a nuestra carga y a nuestro generador al mismo tiempo, lo que estaríamos haciendo es absorbiendo toda la energía activa de nuestro generador y al menos toda nuestra red filtro, nuestro conjunto filtro más carga, estarían en condiciones de disipar esa potencia activa. Ahora, el asunto es que nuestro filtro es no disipativo. Si nuestro filtro es no disipativo, obtenemos un resultado muy interesante, que es que justamente el único que es capaz en toda esa red de disipar esa potencia activa que nosotros absorbemos en nuestro generador, producto de que la red filtro se adaptó, es decir, el cuadripolo filtro se adaptó al generador y se presentó como una resistencia, ¿sí? Es decir, absorbió toda la potencia activa y como no la puede disipar, se la tiene que sí o sí ceder a la carga. Y la carga es la única que podría disipar. Y este es el principio de funcionamiento de los filtros mediante la teoría clásica, o los filtros de K constante, como los presentaremos dentro de poco, que es que justamente la banda de paso se definirá para ZOT o ZOP, ¿sí? Para una ZO, hablando en términos genéricos, cuando ZOT o ZOP pertenece a los números reales, mientras que la banda de rechazo se definirá para Z característica perteneciente a los números imaginarios, como no puede ser de otra forma, dada que justamente la naturaleza de ambas reactancias tiene que ser contraria, ¿sí? No puede ser la misma. El truco es que sean de diferentes naturalezas. Y ciertamente cualquiera de esas impedancias obviamente va a ir variando con la frecuencia. De hecho, nosotros podríamos tener un comportamiento para baja frecuencia y otro comportamiento para alta frecuencia. Bueno, lógicamente, ese juego de los cambios de la naturaleza de una determinada impedancia, en este caso nuestra impedancia de cortocircuito y nuestra impedancia de circuito abierto, van a dar lugar a las bandas de paso y a las bandas de rechazo, como lo vamos a ver ahora mismo. ¿Okay? Pero básicamente el concepto de funcionamiento y el principio de funcionamiento es este, ¿sí? Definiremos banda de paso y banda de rechazo como justamente el lugar donde un filtro cambia la naturaleza de su impedancia característica. Y en consecuencia, la adaptación definirá la banda de paso y la desadaptación definirá la banda de